Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Judaísmo Hoy. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos y recordarles que pueden vernos en vivo en Facebook de Diario Judío y no olviden suscribirse a nuestros boletines de Diario Judío para estar al tanto de todas nuestras novedades, contenidos exclusivos y en YouTube. Suscríbase a Judaísmo Hoy Shorts para recibir cada día un corte de 1 minuto de duración sobre lo más importante del mundo judío a lo largo de la historia y además de recibirlo cada día es gratis y además van a entender lo que pasa hoy, porque como van a ver hoy, todo lo que está pasando hoy en Israel es una repetición. Podrían haber puesto una máquina de video y repetir exactamente lo mismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy en el programa tenemos, como siempre, a Carmen Peña con sus historias de la comunidad judía de México. Tenemos siempre, claro, a Judith y a Isaac y como invitado especial tenemos a Mariana y a Gabriel Ventasgal de Sada Sheini, que nos van a hablar sobre el documental que hicieron de la familia Vivas y de lo que sucedió allá en Israel. Eso inmediatamente después de que veamos las efemérides que nos van a llevar directamente al tema de los vivas. Bien, vamos a empezar primero con las palabras de la semana, porque estamos en verano. Quienes estamos en Estados Unidos estamos de vacaciones, los últimos días de vacaciones, porque pues es el verano. Y para eso tenemos las palabras de la semana en Diario Judío, en la sección de recomendados. Ustedes pueden ver las palabras de la semana en Yiddish, que es todas las palabras relacionadas al verano, para que puedan terminarlo celebrando algo nuevo. También, como evento, los invitamos a participar a las 11 de la mañana del domingo, hora de México, 11 de la mañana, hora de México, en el Zoom que se llama Sieben der Erzählungen, 7 historias de Pérez leídas en Yiddish, el domingo 31 a las 11. Y bueno, y para el libro de la semana, que ya se va juntando a las frases y a las fechas de las que vamos a hablar, el libro de esta semana, otra vez, también lo pueden checar si hablo muy rápido o si no lo pueden apuntar. Todo está en Diario Judío en el área de recomendados. Pueden checar el libro de esta semana, que es La sangre de los inocentes de Julia Navarro. Podría yo agregar, aunque no está ahí apuntado, pero lo tenemos también en Diario Judío, el libro Dispara, yo ya estoy muerto, de la misma autora Julia Navarro. Ambos les van a ayudar a entender triste y dramáticamente todo lo que pasa hoy en Israel. La sangre de los inocentes narra una historia de venganza que enlaza 3 épocas históricas a través de un manuscrito medieval y un enigma moderno. Realmente lo que explora son las causas del fanatismo religioso y de la intolerancia, desde la persecución de los cátaros hasta el islamismo radical, pasando por la Segunda Guerra Mundial. La trama se teje entre un jesuita, un conde francés, un agente antiterrorista y un enigmático personaje llamado el Facilitador, involucrando al Vaticano, que siempre ha estado involucrado, y centros de inteligencia de la Unión Europea, en una carrera para evitar atentados terroristas. Léanlo, porque les va a ayudar a comprender las consecuencias que tiene la venganza y la importancia de la memoria histórica. Concientizarnos sobre todo estos eventos y sobre que siempre las víctimas siempre son las víctimas de su inocencia, de su ignorancia, todos encubiertos por líderes que desde fuera llaman a una causa superior para provocarlos. Y para acompañarlos musicalmente, la música que escogimos esta semana es el oratorio de Mendelssohn, Elías. Este es un oratorio que narra la vida del profeta bíblico Elías, centrándose en su lucha contra el culto al falso dios de Baal, el fin de la sequía, su ascensión al cielo. El oratorio se basa en pasajes de los reyes del Antiguo Testamento y combina recitativos, arias y coros para contar la historia dramática del profeta. Si nunca lo han oído, también están recomendados de Diario Judío. Elías de Mendelssohn. Yo creo que esta obra es además la manera en que Mendelssohn regresó
a su judaísmo después de haber crecido en el luteranismo, en el que su papá lo puso para que pudiera tener una carrera musical exitosa en Europa. Bien, ya lo sabrán por qué. En fin, otro evento de esta semana en Viena. Esta semana hay un concierto que se llama In Mein Gott, un concierto en Yiddish allá en Viena, donde poco a poco, muy poco a poco, pero ahí vamos de regreso. Ahí vamos de regreso. Muy bien. Ahora sí vamos a las fechas. Vamos a empezar con una fecha, ya que estamos hablando un poco de Israel y todo eso. El 23 de agosto de 1924 nació el escritor israelí Efraim Kishon. Escribió en hebreo, escribió en yiddish, se hizo muy famoso por su buen sentido del humor. Nos hace mucha falta el sentido del humor en aquel país actualmente. También se firmó el Tratado de No Agresión, el Pacto Molotov-Ribbentrop, el cual queremos mencionar porque si bien no es igual, pues es muy parecido a lo que pasó ahorita en Alaska entre Trump y Putin, donde se dieron la mano, tomaron té, se saludaron, platicaron, bla, 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 y finalmente no firmaron nada, pero tampoco hicieron absolutamente nada que detuviera la agresión a Ucrania. También se conmemora el aniversario de la liberación de París del dominio nazi, el fallecimiento de la filósofa francesa Simone Weil. Claro, el estreno, y por eso tenemos la música, el estreno en 1846 del oratorio Elías, 2 horas de música. Deben de escucharla, es mejor que bueno, para quienes no les gusta, yo creo que es mejor música que los rap puertorriqueños, pero en fin, el Félix Mendelssohn en Elías. También, y ahora vamos a la parte artística de la semana, porque nació Man Ray, y usted va a decir, bueno, ¿quién es Man Ray? Pues casi nadie lo conoce, pero Man Ray es un fotógrafo y artista judío y americano que se encontraba en Francia al principio de la guerra y de ahí salió para continuar sus fotografías. Si usted nunca ha visto fotografías de Man Ray, debe de verlas, es increíble su creatividad. También, bueno, hablando de creatividad, falleció Brian Epstein, manager de los Beatles. ¿Quién podía inventar algo mejor que eso? Nació la pintora Olga Costa. Tampoco mucha gente no la conoce, pero Olga Costa se llamaba Olga Kostakowski Fabricant y nació en Leipzig. Y entre sus muchas obras que deberían de conocerla, destaca el hecho de que creó el Museo del Pueblo de la ciudad de Guanajuato. Tenía que ser una pintora judía de Europa que viniera a inaugurar el Museo del Pueblo de la ciudad de Guanajuato, al cual donaron un lote de obras pictóricas de un montón de pintores famosos de América Latina. Y llegamos a dos temas más importantes todavía. Bueno, vamos primero al fallecimiento de Robert Rimac. ¿Cuántos nombres que nadie conoce? Pero usted sabe quién es Robert Rimac, probablemente no. Y sin embargo, Robert Rimac fue el primer judío que fue catedrático oficial en una universidad de Polonia en 1847. ¿Y saben qué hizo Robert Rimac? Nada más fue el descubridor del funcionamiento de la célula. Gracias a él sabemos cómo funciona la célula. Y claro, si usted nunca ha oído a nadie decir, no, consiguió una beca que me voy a estudiar a Varsovia o a cualquier otra universidad de Polonia, pues es porque lo que les falta son maestros como Robert Rimac, los que nunca apreciaron y a los que nunca les dieron su lugar. Bueno, vamos a las dos últimas noticias o efemérides de la semana. Stephen Wise, y una nos va a relacionar a la otra, así es que agárrense porque ahí vienen ahora sí. Bueno, el 28 de agosto de 1942, Stephen Wise recibió pruebas sobre el exterminio, sobre el plan de exterminio que los alemanes tenían sobre los judíos. En abril 19, ¿usted sabe abril 19 lo que es abril 19 de 1943? Sí, es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Bueno, en abril 19, mientras los judíos se levantaban en Varsovia, los gobiernos aliados, como la reunión de Trump y Putin, que no llevaba nada, se reunieron los gobiernos en Bermudas para ver cómo podían ayudar a los judíos de Europa y decidieron que no los podían ayudar. Bueno,
Stephen Wise tampoco pudo ayudar porque recibió la noticia y no se la pasó de inmediato a Roosevelt porque tenía miedo, porque al final de la noticia había una frase que decía: no podemos verificar el número de muertes, o sea, 2 millones de muertes hasta el momento en Europa de judíos de las comunidades de los países invadidos por Alemania. Y entonces Robert Wise decidió que mejor se va a esperar a poder corroborar estos números. Y no pasó nada, no pasó nada. Sobre este tema, un señor que no es de mi devoción, un señor Yehuda Bauer, que fue director de Yad Vashem, y escribió un libro sobre el Holocausto, bastante mal libro, por cierto, que ya hemos hablado de él acá, y en el cual insiste mucho en repetir cómo todos los judíos no nos defendimos, no sabíamos qué hacer, éramos unos borregos y bla, 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 bla. Y luego resulta que no fue así. Y eso nos lleva casualmente, ese tema que tanto le gustaba a Bauer, nos lleva al último de las efemérides de esta semana y que nos lleva al tema de nuestros invitados de hoy, que es el 23 de agosto de 1929. ¿Sabe usted qué pasó el 23 de agosto de 1929? Muy poca gente lo sabe porque no está incluida en los planes de estudios del Plan Tarbut Jerusalén ni en ninguno de esos planes, pero el 23 de agosto de 1929 hubo un pogrom en Hebrón en el que murieron 67 judíos en Palestina. La matanza de Hebrón, eh, donde además los judíos habían vivido por siglos, en pequeños números, pero habían vivido siempre en esa ciudad porque ahí está la tumba de los patriarcas, fue precipitado, y ahora sí se juntan todos los temas, por manifestaciones de los grupos nacionalistas, revisionistas, del Beirut y el Betar, o sea, la derecha revolucionaria sionista, que empezaron a hacer manifestaciones pidiendo que se creara el muro de hierro que proponía Jabotinsky. Bueno, el caso es que los musulmanes se corrió la voz de que iban a ir a la mezquita a tumbarla para poner su templo, y entonces se iniciaron una serie de contramanifestaciones y los rumores iban y venían, y finalmente hubo 133 judíos muertos a lo largo de Jerusalén, Hebrón y Tzfat, y 116 árabes asesinados, todos por una verdadera ignorancia y estupidez ideológica. Pero vamos a responder a un poquito más, porque es que no hay de veras con quién hablar. ¿Sabe ustedes que hace unas semanas hubo una serie de entierros en el Banco Occidental de terroristas palestinos o revolucionarios palestinos, como usted les quiera llamar? El caso es que en el entierro, bueno, en el entierro celebraron sus bodas. Sí, sus familiares fueron a celebrar sus bodas porque estos mártires iban a ir a casarse al cielo con las 70 vírgenes que el Corán les prometió. Pero eso no es suficiente. Hace 2 días, la directora de Educación de Palestina salió a hacer un discurso y dijo a los estudiantes de secundaria de las escuelas palestinas que empiezan clases este lunes, les dijo que no se les olvide que es más importante ser un mártir que terminar la secundaria. Esto es lo que se llama verdaderamente el fondo del barril de la ignorancia y la provocación. Quieren un país, quieren independencia, quieren paz, y les vienen a decir a los niños de secundaria que su mejor futuro está en morir como mártires, no en estudiar, no en aprender, no en trabajar, y sus familias le siguen la historia yendo a sus funerales vestidos como por una boda porque se van a casar con 70 vírgenes. Y a eso hay que agregar las declaraciones de Iliana Gritsevsky de México, que estuvo en las Naciones Unidas y que habló precisamente de todo lo que le pasó a manos de estos héroes de secundaria que la secuestraron y se la llevaron a Gaza. Pero bueno, ¿para qué le sigo yo diciendo todo esto si podemos regresar y traer directamente a nuestros invitados, a Mariana Bellini,
y a Gabriel Ventasgal, que estoy seguro que nos van a, bueno, estoy seguro, nos vienen a presentar su documental y a explicar un poco, a lo mejor, o a contar un poco su teoría sobre este nivel tan extraordinario de ignorancia por ambos lados. Bienvenidos, Mariana, Gabriel, el micrófono es de ustedes. Cuéntenos un poco del documental que hicieron, por favor. Mariana, yo creo que tiene apagado su micrófono, Mariana. No te estamos escuchando, Mariana. Mariana, ¿Hay algo que podamos hacer aquí para darle sonido? estamos viendo. A lo mejor algo Nada. ahí, le falta una batería, algo se le bajó las Ahorita baterías. estamos ahí con Mariana tratando porque no se escucha, Mariana. Estás como, Bueno, mientras Mariana, no, bueno, dale tienes, la estás bienvenida mute, también a Carmen, que ya está con nosotros, Daniel. En lo Sí, que bueno, vemos. pero Mariana ya prendió su micrófono, puedo ver. Aquí estoy, está reprendido, ¿me Ahora sí, escuchan ahora? Desconecté ahora los sí. auriculares, quizás era eso, pero yo tenía el micrófono abierto. La Perfecto. Bueno, magia de la tecnología, bienvenida. perdón por las cuestiones técnicas, ya que no escucharon nada de todo lo que moví la boca en off. Nada. No, no, fue un Ok, magnífico ejercicio ok, para la gente, o sea, que quiere ok, aprender el lenguaje de labios y todo esto, Mariana. Aprendimos ok, mucho. ok. Exacto, Era el exacto. idioma mudo. Bueno, aquí estoy entonces. Les decía que Gabriel se está conectando, me avisó que se le desconectó recién el Zoom, estaba conectado y se desconectó, así que ahora supongo que se estará conectando. Yo estoy en Buenos Aires, él está en México en este momento. Y les contaba que hemos hecho con el periodista Alfredo Leuco, un reconocidísimo y prestigioso periodista argentino con muchísima trayectoria. Él tuvo el impulso, a partir del ataque del 7 de octubre, de hacer él un voluntariado en Israel. Cuando fue a contar esto a sus amigos en Israel, le dijeron que quizás iba a lastimar las manos recolectando pomelos o naranjas y que quizá era mucho más útil para el mundo que hiciera algo que tuviera que ver con lo que él sabe hacer y que hace muy bien. Primero pensó en hacer un informe periodístico y nos convocó después de una larga búsqueda a Gabriel y a través de Gabriel a mí. Y empezamos a trabajar, trabajamos durante un año y lo que iba a hacer un informe periodístico que él iba a hacer sobre la familia Vivas, Silverman, se convirtió en un documental que es realmente un testimonio, no solo de lo que sucedió en el ataque, sino de la historia familiar de esta familia de 3 generaciones asesinadas, porque recordemos que asesinaron a los 2 niños, a Ariel y a Kfir, a su mamá Shiri y a los padres de Shiri, que murieron incinerados vivos el día del ataque, que es José Luis Silverman, que es el argentino que les dio ciudadanía a su hija y a sus nietos, y Margit Silverman, que era peruana. Entonces, a partir de esto, Alfredo decidió contar, como somos argentinos, la historia de estos argentinos que se convirtió en un emblema y en una muestra de la maldad destilada en sí misma, destruyendo 3 generaciones, que si uno se pone a pensar cuánto tiempo se puede tardar en una familia en reconstruir 3 generaciones. Así que bueno, esta es la historia de la familia Viva Silverman, tiene la historia de Shiri, la vuelta de Yarden y la historia completa de la vida de esta familia que fue truncada. ¿Esta familia en dónde estaba? En Niroz, ellos Niroz. vivían en Niroz, los padres, o sea, los abuelos, Shiri con su marido Yarden Vivas, que es el único que retornó de los 6 que fueron atacados, o sea, 2 asesinados en el lugar.
4 secuestrados. Y esto es relevante también tener en cuenta que los niños vivas se convirtieron en un emblema porque fueron los 2 únicos niños asesinados en cautiverio. Si bien el día del ataque murieron muchísimos niños dentro de Israel, a ellos se los llevaron vivos con su mamá y devolvieron a los 3 muertos. Entonces, bueno, esto es algo importante a resaltar y que lo resalta el documental también. Creo, creo que también fue muy importante de los vivas, que fueron los niños que además se quedaron secuestrados cuando liberaron a todo mundo y nadie lo entendía. Y además porque era el rehén, uno de ellos era el rehén más joven de la historia, era un bebé Exacto, apenas de unos meses. Entonces, exacto. para ponerlo en el contexto de esto, y que nadie entendía por qué no habían regresado en un principio y nadie supo y eran como y además fueron muy interesantes por y característicos como pelirrojos, con el vestido con el disfraz de Batman en algún momento que se utilizó. Entonces hubo varios emblemas que se volvieron, que supongo que reflejan mucho en el documental, en todo esto, ¿no? Creo que es importante explicar un poquito quiénes eran los vivas, que ya lo pusiste, para que la gente que no lo conozca, no lo haya oído o no esté entendiendo por qué es tan importante y por qué se volvieron como un símbolo de estos secuestrados, aún hoy en día, después de que ya fueron devueltos, desafortunadamente asesinados, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuál Así es que el bueno, el trabajo, énfasis que tienen ustedes en el documental? O bueno, el sea, ¿lo presentan documental, nada más a la familia, la vida anterior de la familia, o sobre no, cuál es el no. énfasis que tienen? Durante varios minutos el documental muestra la narración del ataque y de la incursión a Israel el día 7 de octubre de 2023 desde la mirada de los terroristas. Nosotros tenemos gran cantidad de imágenes de las que fueron filmadas por los propios terroristas y una decisión muy firme de Alfredo Leuco fue la de mostrar el ataque en toda su crudeza y tal cual lo registraron los terroristas. Entonces, toda una primera parte del documental está narrada desde la perspectiva de los terroristas con sus propias imágenes y después sí ya entramos en la historia de la familia y lo que devino en esta familia luego del ataque. Y el desenlace que, bueno, casi todos conocemos, que fue que de los 6, uno solo volvió con vida, 2 fueron asesinados en el lugar y los otros 3 fueron asesinados en cautiverio. Algo también importante fue todo el show que se montó para la devolución primero del padre y después de los niños, que paralizó el país y gran parte del mundo judío viendo qué sucedía, que además presentó toda una tragicomedia, además ahí, todo un show de Hamas con el cuerpo equivocado, o sea, ¿sí? Entonces supongo que también Exactamente. el documental tiene Lo que testimonios. es exactamente, esto te iba a contar, Isaac y Daniel. El documental está narrado en primera persona por Dana, que es la hermana de Shiri, la hija de José Luis y Margit, que es la única que sobrevivió de la familia. Ella vive en un moshav cercano a Niroz y si bien los terroristas llegaron a entrar ahí, bueno, ella y su familia, su marido y sus niños se salvaron y es la única que quedó en la familia. Y tenemos durante todo el documental el testimonio de ella y de Ifat, que es su prima hermana, que fue quien tomó la bandera en Israel del pedido y la defensa de la familia frente a los reclamos de la devolución de los suyos. Ellas dos principalmente son las que narran la historia y tenemos un testimonio muy importante que es de Ofelia Reutemann, que es una argentina que también fue secuestrada y que fue devuelta en el primer acuerdo cese de fuego y ella fue la única persona que vio a Shiri siendo secuestrada. Entonces tenemos la narración de Ofelia contando su propio secuestro y su propio cautiverio y contando cómo fue que vio que llevaban a Shiri a los niños. ¿Cómo, Además, cómo? No, no, perdón, termina, por Daniel. No, no, y aparte en el documental tenemos los relatos de expertos y el análisis de expertos. Uno es Gabriel Ventasgal, que ustedes lo conocen bien y es
uno de los mayores referentes en español sobre Medio Oriente. Tenemos también el testimonio de Julio María Sanguinetti, que fue 2 veces presidente de Uruguay. Ronnie Kaplan nos acompaña también. Tenemos a Hernán Feller, que es un periodista muy reconocido aquí en Argentina también, que es sobrino de Ofelia Reutemann, y él también tomó desde Argentina la bandera en sus relatos de fútbol. Fue como muy trascendente, que nunca bajó los brazos y siempre hizo reclamos. Entonces, él nos acompañó también en el proceso del documental. ¿Qué mensaje buscan ustedes dejarle a la gente que ve qué es lo que la gente debe de esperar? ¿De acuerdo? Rehicieron las escenas, las reactuaron. ¿Qué es lo que la gente va a esperar o qué debería de esperar al No, llegar al no. documental? No, Daniel, no hay nada falso en el documental o actuado o ficcionado. Las imágenes del ataque son las imágenes de los propios terroristas que ellos mismos han subido a las redes, a internet. Algunas están de muy fácil acceso, otras hay que buscarlas un poco más, pero se han ocupado de mostrar el horror de lo que han hecho. Y el resto es el relato de la familia en primera persona. O sea, no hay absolutamente nada ficcionado, nada falso, nada generado con inteligencia artificial. Esto se propuso Alfredo Leuco, que él lo que quiere es mostrar la verdad, lo que se denuncia es al terrorismo en todas sus facetas, que se conozca la verdad, que no se olvide. Esto está hecho para ver, porque es algo que hay que ver, y para no olvidar, porque cada persona tiene un nombre, y así como cada uno de estos integrantes, 6 integrantes de una misma familia, hay 1.200 asesinados que tienen un nombre y que nosotros tenemos la responsabilidad de no olvidarlos. Esta gente, toda esta familia, supongo que venía de Argentina. Sí, sí, en realidad los que vinieron, los que fueron a Israel de Argentina, los que hicieron aliyá, fueron José Luis, el abuelo, y su hermana Edith, que es con quien nosotros tuvimos el contacto. Y ellos son los 2 argentinos originales que hicieron aliyá en su juventud, ambos hermanos, cada uno configuró su familia allí. José Luis junto con Margit son los papás de Shiri y de Dana. Y Edith es la mamá de Ifat, y Ifat tiene un hermano más. Esa es la constitución familiar. Los argentinos eran ellos, y tanto Shiri como los niños tienen ciudadanía argentina. Y siguen teniendo familia en Argentina. Siguen teniendo familia en Argentina. Aquí tienen primos y familiares muy cercanos que incluso cuando hicimos la van premier vinieron a ver el documental en Buenos Aires. Isaac. Me hago una aclaración, una cosa, espero que me escuchen. Los temas que había era que en noviembre, en el primer cese de fuego, jamás había comprometido a entregar a las mujeres y a los niños. Y en ese lugar que tenía que venir la familia. En ese momento no las entregaron, y yo en varias entrevistas dije que para mí están muertos, que los tenían que entregado, y es raro que no lo hagan. ¿Qué necesidad tienen? Después entendemos también que no habían sido secuestrados. Ya se perdió. Te estaba oyendo muy mal, ¿eh? Te estaba oyendo muy mal, Gabriel. No sé si puedas tratar de reconectarte desde un lugar con una mejor conectividad, porque sé que estaba muy interesante lo que decías, pero solo escuchamos la mitad, por eso sé que estaba interesante. Me hubiera estado mucho más si hubiera yo podido escuchar la otra mitad. Entonces, si te puedes conectar, te quedará muy bien. Ahora, dime, ¿en algún momento ustedes, además de presentar los eventos como sucedieron, tienen algún mensaje para el público sobre lo que está pasando y lo que sigue pasando? Porque ustedes están hablando de un documental histórico que sigue pasando todos los días. Esto no ha En el, acabado. no ha terminado, y el documental lo que refleja es
el ataque del 7 de octubre, la familia como emblema, y el objetivo es difundir lo que pasó, porque frente a todo este nuevo recrudecimiento de antisemitismo que hubo, a partir del mismísimo ataque del 7 de octubre, parecía que estaba como anestesiado o dormido, o que de alguna manera había terminado y que el antisemitismo ya no estaba permitido. Y de repente sucede que ahora sí, pareciera como que sí, está permitido de nuevo y hasta empezó a estar de alguna manera de moda, o no sé si es esa la palabra correcta. Entonces, lo que busca el documental es eh, mostrar cuál fue la causa de esta guerra que Israel no buscó y de la que se tuvo que defender, y ahora hay que defenderse todos los judíos del mundo del antisemitismo que generó esta guerra que Israel no buscó. El lema del documental es ver para no olvidar, y ni olvido ni perdón frente a lo que sucedió. Isaac. Mariana, y bueno, si está ahí Gabriel, lo han presentado esto principalmente privado, aunque va a estar en una plataforma de streaming conocido. Pero ¿cuál ha sido la reacción? O sea, yo sé que el mundo judío lo va a ver, lo van a presentar en México y ahí vamos a estar todo mundo, y lo vamos a ver, nos vamos a conmover otra vez y lo vamos a estar. Pero es el mundo no judío el que lo tiene que ver, es el mundo no judío el que tiene que recordar y tenerlos presentes, porque además, hoy en día, como lo dijiste, en 10 minutos nos olvidamos y ya pasó otra cosa y no lo entendemos, ¿no? Y hemos visto varios documentales y la gente dice, durísimo, pero a los 10 minutos ya están otra vez con otro tema. ¿Cómo les fue ya? Ya lo presentaron en Argentina, me parece en Uruguay, viene para México, pero se está presentando ese público no judío y qué reacciones ha habido y qué ha sucedido a partir de eso, porque ese es el chiste, que la gente cambie, piense o analice y reconozca lo que pasó, ¿no? Bueno, sí, se presentó en Argentina, se hicieron muchas proyecciones en el cine dentro de la comunidad para distintas instituciones, se presentó para jóvenes, se presentó para adultos, no se presentó comercialmente, o sea, nosotros trabajamos todos ad honorem y la intención no es hacer una cuestión comercial de esto ni monetizarlo. El documental no está monetizado. O sea que no hay funciones comerciales con venta de entradas para verlo. Y lo fundamental de esto, que fue que la plataforma de Mercado Play, o sea, la que pertenece a Mercado Libre, decidió acompañarnos con esto y que está en toda Latinoamérica, es que justamente pueda ser difundido al público en general. Y sin el riesgo, nosotros, esto les cuento, tuvimos en Buenos Aires que hacer funciones privadas, como se va a hacer próximamente en México y como se está haciendo en toda Latinoamérica, justamente para no tener el inconveniente de encontrarnos con situaciones incómodas donde pueda acceder gente o acercarse gente a protestar o a manifestarse en contra o lo que fuera. Simplemente lo que nosotros queríamos era que se difunda y mostrarlo. Y esto lo vamos a lograr a través de la plataforma de Mercado Play, que tan comprometidamente se unió a nosotros en esto, incluso también ellos sin intención de monetizarlo. O sea, el documental sale gratuitamente en una plataforma gratuita para toda Latinoamérica, incluso Brasil. Y la idea es que a través de esto poder difundirlo y que cualquier público que quiera acceder pueda acceder gratuitamente. No es una plataforma paga la de Mercado Play. Y esto es nuestro deseo, nuestra expectativa frente a esto, que el público en general pueda verlo fuera de la comunidad, porque, como decías vos, Isaac, la comunidad, nosotros desde el 7 de octubre no pensamos en otra cosa. Todos los días de nuestra vida, hace casi 2 años ya, no pensamos en otra cosa. Ahora el resto del mundo se olvida. Entonces, si tenemos una plataforma que tiene acceso a la difusión, que tiene acceso a publicitarlo y que hoy en día tiene 6 millones de usuarios activos dentro de la plataforma, no de Mercado Libre, son muchos más, ¿no? Sino de la de Mercado Play, que es la de streaming. Digo, bueno, es un compromiso enorme el que ellos han tomado de poner en cada pantalla de cada usuario de Mercado Play
el afiche de nuestro documental y ponerlo a disposición. ¿Lo van a abrir para comentarios y discusiones? Porque el tema No, realmente se abre para muchísimas discusiones, ¿verdad? yo creo que no. Yo creo que no va a estar abierto. El documental va a estar disponible para quien quiera verlo en un sentido o en el otro. Pero creo que no va a estar abierta la discusión. Entonces nos corresponde avisarle a la gente cuando esté disponible el documental para verlo en México y cuando esté disponible en redes para que lo puedan ver allá, ¿correcto? Exacto. Pues No sé gracias por no sé avisarnos, si gracias Gabriel por quería traerlo. decir algo, no sé si ya regresó Gabriel y quería pues, repetir lo que estaba diciendo. Pues no se pudo conectar, pero si regresa, estoy seguro que le daremos espacio si todavía estamos al aire. Muchas gracias, Mariana. Por Muchas favor, gracias, un placer. Gabriel. Estamos a sus órdenes. Esperamos que desafortunadamente su documental sea un éxito, que lo vea mucha gente y sobre todo que lo vea mucha gente que no sea de la comunidad. Y para todos los demás que nos están escuchando, la próxima semana vamos a tratar de tener un análisis para ustedes de lo que significa el revisionismo sionista, de lo que significa el grupo Betar y el grupo de Jabotinsky, de dónde vienen y cuáles son sus ideas y cómo se están reflejando y cómo de alguna manera podrían o no ser considerados causantes del pogrom, aquel que les hablamos al principio del programa, y de este otro pogrom de Sedot, el cual, por cierto, no sé si tú sabías, pero Nir Oz tristemente fue mencionada dramáticamente en el libro se llama El Rabino, las palabras del rabino Yosef Soloveitchik, el cual tiene una carta particular en la que habla de Nir Oz, que yo insisto en suponer que fue leída hace unos años también en el centro de comando del ejército israelí, porque el señor dice que Nir Oz, y bueno, es toda una historia sobre una alemana que llegó a Nir Oz, que se casó con un señor divorciado de Nir Oz, que además era un Cohen, que viven, pues ya sabes cómo se vive en un kibutz. eh, la cocina no es kosher y trabajan los sábados, y el rabino le llama Nir Oz la puerta del infierno. Y dice, yo no sé cómo podemos justificar la existencia de un lugar así en Israel. Y, y yo me pregunto si en algún momento esta pregunta se la hizo algo en los altos mandos militares israelíes que estaban a la vuelta de Nir Oz y que nunca aparecieron en Nir Oz. Pero bueno, ese es el tema para la próxima semana, no es el tema de tu documental, pero para quienes están interesados en el tema, ¿qué pasó en Nir Oz antes de toda esta masacre? ¿Quiénes eran estos palestinos que iban a morirse para poderse casar con 70 vírgenes? Y todas estas tonterías en las que están hundiéndose cada vez más en ignorancia fanática. ¿Y qué es lo que van a provocar? La próxima semana van a conocer ustedes. Si usted no había oído hablar del revisionismo, porque es muy interesante, todos los grupos que encontramos del Betar, excepto el del equipo de fútbol de Betar, tienen 200 o 100 seguidores. Y el del Club Betar tiene una frase específicamente, que vamos a verla la próxima semana, pero donde específicamente presumen que son el único club de fútbol en Israel que nunca han tenido un jugador de origen palestino o árabe. Y eso lo dicen como presunción para demostrar que ellos sí siguen con el sueño del Israel de Jabotinsky, el cual vamos a platicar de la próxima semana, sí, Isaac. Dos cosas de lo que dijiste es importante. Uno, el único club que puede decirlo. Quiere decir que en todos los demás, para todos los que dicen hay apartheid, hay esto, todos los Claro, demás han tenido jugadores de origen sí, palestino árabe, lo cual es qué importante. bueno que lo subraya, sí, Segundo, así es, así y es. recalcarlo y que no quede en ese, sino recalcar. Sí, sí. Esto se Gracias permite por que en Israel subrayarlo. viven. Yo no conozco en ese sentido. No conozco ningún jugador israelí jugando por Jordania, por Egipto, por Siria, por todo, pero sí conozco jugadores de otras nacionalidades árabes jugando, bueno, o de países árabes jugando en Israel, lo cual es importante remarcarlo, ya que lo dices. Y segundo, también remarcar que Nir Oz fuimos de los primeros también en comentar y tener, porque tuvimos una muy buena amiga nuestra, a Diana Goldschmidt, que vivía ahí, que aún no regresa para allá, pero Nir Oz además es de los kibutzim, que ya están regresando hoy en día, y con una gran sorpresa que se llevaron, que mucha gente
quiere irse a vivir a Niroz, ayudar y ayudar a reconstruir el kibutz y todo esto. Algo que esperaban que nadie se iba a querer, no nada más las familias que vivían ahí o que quedaron porque es uno de los kibutzim más afectados, con gran población asesinada, no nada más ellos, sino que gran cantidad de gente quiere ir a ayudar a reconstruir el kibutz y a reconstruir la zona. Y por supuesto, a los que quieran, pueden ver en todas las historias de nuestros programas de Diario Judío de Judaísmo hoy, varias entrevistas que tuvimos de lo que sucedió, platicando con Diana Goldschmidt y con otros habitantes de Niroz y también del Kibutz Beri, donde acabamos recientemente de estar nosotros también por ahí, capturando información y noticias de todo esto. Y para Cuidado nada, con la son palabra, lugares capturando que la verdad, información. más de uno quisiera vivir ahí, Daniel, porque si tú veías cómo estaban y los lugares y todo, sería un paraíso para mucha gente. Entonces, para dejarlo, para que también lo tengan en cuenta y lo Así estamos viendo. es. Y La pues próxima Mariana, semana vamos a hablar, gracias. la próxima semana vamos a tener a Niros acá y vamos a tener, porque además de todo, no les voy a echar a perder el programa, pero les voy a contar que a lo mejor Niros podría ser el epicentro del choque ideológico entre la derecha, el centro y la izquierda en Israel. Bueno, Nir Oz, a los que el Daniel, rabino llama, Soloveitchik llama la puerta Daniel, del infierno, y a los que los demás llaman un bellísimo kibutz que está en reconstrucción la próxima semana. ¿Tenemos ya a Carmen con nosotros? ya está Carmen con nosotros desde hace rato. Y además con su nombre, con todo. No, no, increíble, Carmen. Entró mucho tiempo antes, nos estuvo escuchando. Bienvenida, Carmen. Oye, Muchas perdón, gracias, Mariana. Te invitamos a que te quedes con nosotros en el programa. ¿Qué tal, y Carmen? un ¿Qué nos detalle tienes antes de que hoy? hable Hola. Carmen. Recibimos muchas felicitaciones, Carmen, de tu investigación de lo kosher, ¿sí? Que estuvo muy interesante, que ojalá sigamos con esas cosas, con eso, porque estuvo muy interesante de dónde, cómo surge toda la parte de kosher, ¿sí? Y lógico, estamos además diciendo, tenemos que tener las otras partes de lo kosher, porque además levantó así como, ¿y por qué solo de uno y no de la otra? Entonces, ahí te lo dejo, porque sí nos tocó encontrarnos con varias personas que nos hablaron y dijeron que estuviste extraordinaria y tu información fabulosa. Muchas gracias. Y pues lo mencioné en la transmisión pasada de que encontré más de lo ashkenazí que de lo de Magen David, pero pues ahí ando haciendo mi luchita para encontrar de ambas comunidades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Judith, Isaac y a todos un saludo grande en este viernes. Y pues yo el día de hoy no me decidía qué traer. Tenía dos temas y dije, no sé cuál de los dos presentar, así que traje los dos para que A ver, tengamos pues más de qué adelante. charlar. Muy bien, pues justo en la semana estuve platicando con el bibliotecario Carlos Guerrero, que tiene a su cargo un fondo muy interesante que es el Fondo Hebreo Antiguo. Entonces le dije, ¿qué tienes de interesante por ahí que no haya salido antes, que no se haya visto mucho? Y me sorprendió con una serie de libros llamados el Sena Eurena, si no lo estoy pronunciando mal. Son unos libros súper interesantes que me gustaron mucho, que se me hicieron muy buenos. Y por otra parte, tengo una cosita de archivo que habla sobre la educación judía en México, pero más enfocada a lo que hizo la comunidad judía por la educación pública mexicana. Entonces voy a empezar con el libro, porque a mí me gustaron muchos estos libros. Estos libros pertenecen al Fondo Hebreo Antiguo del Centro de Documentación y datan desde 1800. Son libros antiguos y pregunté al bibliotecario si estos libros están disponibles para que la gente pueda verlos, tocarlos y convivir con ellos y me dijo que sí, que estos libros sí están 100% disponibles para la consulta de las personas y se me ¿El Sena hizo un Urena? gran tema. Ujú, exacto. ¿Les quieres contar lo que es el Sena Urena? Claro que sí. Traigo mi investigación y traigo mis fotos porque yo vine preparada para todo. Bueno, para empezar, el significado de El Sena Urena es salir y ver. Fue uno de los libros más especiales y populares de Europa Central y Oriental. Y este libro fue redactado, si no mal recuerdo, en Praga por un rabino llamado Yakov Askenazi y fue impreso por primera vez en el año de 1590. O sea, fue un hito. A mí me encanta la historia de este libro. Este libro tiene una particularidad. En inicio me había dicho el bibliotecario Carlos Guerrero que estos libros estaban en Yiddish,
Y sí, una parte está en Yiddish, pero otra parte también está redactada en Taich, que es un dialecto germano hebreo que se utilizaba principalmente para los libros de mujeres, las cuales la mayoría pues no sabían leer hebreo y no sabían leer alemán. Entonces, este era un dialecto que se utilizaba específicamente para los libros que se les entregaban a las mujeres. Estuve investigando un poquito más sobre este dialecto. Tú sigue sobre el Ah, dialecto, habla sobre el dialecto, ándale. no, no, dime. No, dime lo que tú encontraste, por favor. Pues no encontré más. Por eso es que... ¿Sabes por qué? Porque no es un dialecto. El Taich es lo mismo que el ladino, y lo que Mm, significa es nada más transliterar. Para los que no podían leer, quiere decir el ladino, los que no pueden leer hebreo, les escriben en letras latinas las frases. O sea, Shalom, Shalom, ese es en ladino, no es en judesmo. Judesmo es un idioma, ujú. ladino es Taich. El Taich es escribirlo para que lo puedan leer quienes no conocen o no pasaron por una educación formal que les enseñara el abecedario. Entonces no es un dialecto. Digo, perdón que te corrija, pero pues para eso No, estamos. está bien, tú corrígeme, pero no me Entonces, regañes porque yo me siento, ¿eh? Yo no, solo... yo por eso dije, No, no, el no. libro No, está en está muy Yiddish, bien. con Yiddish Touch para que lo puedan leer los que no pueden leer o no pasaron por la escuela para poder leer el idioma. Muy bien, es súper interesante porque aquí nos damos cuenta de que pues no había tampoco un enfoque de las escrituras para las mujeres y también pues como tú lo dices, muchas personas pues no tenían acceso a la educación, o sea, pues eran otras épocas y hasta la actualidad, ¿no? Pero Personas, yo, entiéndanse, mujeres, las mujeres no tenían acceso a esa exacto, educación. por eso es que Porque es un además, ¿para libro qué querían ser? revolucionario. Hay una frase jasídica que dice que las mujeres son como un, un- una olla, no es una olla, hay una palabra más bonita que olla, pero Cazuela, un, no, que cazuela. recipiente, mm, no Es algo sé, así, es algo así para que da vida. Entonces, si la entiendo. mujer ya es en Vasija, sí una olla que da vida, La vasija. vasija, vasija, sí, gracias, es una vasija de vida. Entonces, si ellos ya tienen si ya tienen eso, ya no necesitan rezar ni necesitan nada de eso porque en dar vida está su aportación a la humanidad. Ellas no tienen que ir a pedirle nada a Dios porque ellas, como Dios, dan vida. Entonces, mm, darles educación formal no era tan necesario porque no tienen que rezar. O claro, sea, no es por discriminación, aunque sí, pero al revés. entiendo. Y además, No, sí, realmente, todos los que conocen a las mujeres, pues saben que son divinas. Entonces, pues así y es. aparte Entonces, no creo tienen que que leer. nadie debe de ofenderse por esto, porque estamos hablando de otro contexto social, de otro enfoque social, o sea, no, estamos hablando de historia y la historia en esa época pues era así y pues ni modo, o sea, no podemos hacer nada, solo podemos comprenderla, justo como dijiste. Bueno, de esa historia vienen las historias de Yentl y todas las demás, de todas las mujeres que aunque fueran divinas, pues no se daban por bien servidas, sobre todo en Praga, pues eso hicieron famosas las hijas del rabino de Praga, que exigieron y que él aceptó educarlas porque no tenía hijos. Exacto. Entonces las vestía de hombre y las dejaba entrar al shul y nadie sabía quiénes eran, pero pues ahí estaban. Y se educaron y fueron rabinas. Y de la misma Praga viene también no solo el Sena Aurena, sino también viene el Goylem de Praga, que hoy, ante el Ujú. surgimiento de la inteligencia artificial, todos deberían de leerlo y ver lo que nos va a pasar si no nos ponemos las pilas con esto de la inteligencia artificial. Pero esto no es otra historia. Tú sigue, por favor, con tu Sena Aurena y con lo que te encontraste. Bueno, pues estos libros eran muy importantes, se acostumbraban a leerse en el Shabbat por la tarde y pues en esencia es una traducción libre de la Torá, de los cinco rollos y pues también incluye ahí algo del Talmud.
¿vale? No soy la más experta en religión, pero hoy le hice mi luchita. Y el Sena Urena fue muy difundido y se publicó en más de 70 ediciones, o sea, fue un hito. Algunas de ellas eran ilustradas con grabados de madera y pues muy preciadas, pero justo como lo decíamos ahorita, con el paso del tiempo y con el acceso de las mujeres a la enseñanza, pues estos libros fueron como tal disminuyendo y pues siendo más preciadas las ediciones que se tienen. Y aquí les presento las que tenemos en el Serijum. A ver, déjame poner la imagen. Esta es una de las que tenemos. Según aquí el bibliotecario Carlos Guerrero, esta edición es de 1894. Eh, por ejemplo, estas tienen algunos grabados. Creo que ¿Dice sí. dónde Aquí fue se ve impreso? ¿Perdón? No ¿Dónde fue sé, Judith impreso? quería Sí lo preguntar tengo. algo y yo quería saber si dicen en dónde fueron, en qué editorial fueron impresos. Ahorita mismo te digo, porque acá tengo la información. Ah, dame 2 segundos. Tengo las fichas que me mandaron y este fue impreso dice Lublin, en Ok. Lublin. Ujú. Y quiere decir que Este hay es el que gente, fue. piensa que hay gente que salió de Lublin, caminó, fue en carretas, llegó a un puerto, se subió a un barco atascado, estuvo meses en el mar, llegó a Veracruz o a Cuba, después llegó a Veracruz, después se fue caminando o lo como pudo de Veracruz a Ciudad de México y en todo el camino guardó hasta que te llegó a ti ese libro. Exacto, sí es que es una travesía tremenda. Este es otro que tenemos y este fue impreso en Polonia, ahí aquí justo lo dice abajito, este es de la impresión de Polonia. Este, por ejemplo, tiene la característica de que está como rayado o tiene algunos escritos de sus antiguos dueños, que eso, como lo hemos dicho en varias transmisiones, lo hace muchísimo más especial. Y este último fue, déjame te digo, impreso uy, es que es muchísima información, pero está súper, súper buena. Creo que también en Varsovia. A ver, creo que aquí abajo lo podemos apreciar mejor. A ver, voy a subirle un poquito. Bueno, aquí está la información. Este también es de 1800. Aquí se ve. Creo que ahí se alcanza a apreciar un poquito más. Yo como estoy muy cieguita, no, no alcanzo a ver muy bien. Pero bueno, aquí tenemos estos libros disponibles para quien quiera leerlos. Es mi recomendación de la semana del Cedicum. Para quien quiera venir a echarles un ojito, pues aquí tenemos estos bellos ejemplares que son súper importantes y que los tenemos resguardados por acá. Muy bien. Y de lo otro Oye, que les traje son unas fotografías Ok. rápidas Antes de que de pases a las la... fotos, ¿puedes regresar el libro un segundito? Sí, dame un segundo y te lo pongo. Listo. Y acercas a donde estaba como escrito o en búlgaro, parece ser, yo creo en esto. Arribita, las últimos, está escrito en Yiddish y está escrito, ¿no? Estoy tratando de ver si dice dónde o qué más dice por ahí, pero si te fijas es un libro, pero está todo escrito en Yiddish, ¿verdad, Daniel? pues sí, No. yo no Entonces, alcanzo a ver, yo no sé por qué yo no puedo ver la pantalla de Carmen. pero según Ah, yo, ¿no puedes? Te veo a ti, pero no veo cuando pones la pantalla, cuando pones algo en la pantalla, ya no lo veo, lo ve Judith, lo ve Isaac, lo ve todo el mundo, menos yo. sí, es Uy, bueno, te demasiado, las porque una parte comparto. está como en hebreo y una parte está escrita como en Yiddish. Entonces, digo, con puntuación y con todo, entonces, pero bueno. Sí, este es uno de los libros más importantes que creo que tenemos por acá. A mí me gusta Claro que muchísimo sí. y, y de verdad que vale muchísimo la pena quien tenga la oportunidad de venir a verlo. Pueden venir con todo gusto. Se les hace aquí
su demostración. Y ya por último, así de rápido, porque veo que ya tenemos muy poquito tiempo, encontré por ahí unas fotografías sobre la construcción y la inauguración de la escuela secundaria Albert Einstein, la escuela secundaria número 15, fundada por la comunidad judía de México. Esta fue una secundaria pública que donó la comunidad israelita en aquel entonces, en 1948, precisamente por Max Schein, que fue uno de los principales fundadores de este colegio. También por ahí en la inauguración me parece ser que estuvo Miguel Alemán presente. Fue todo un evento. Hubo un número especial, me parece ser en el periódico de Tribuna Israelita, redactó lo más relevante del evento y también donde se colocó el discurso de Albert Einstein, porque él ya no pudo venir, estaba muy delicado de salud, ya no pudo venir a la inauguración. Entonces mandó su discurso, alguien lo leyó y se publicó en Tribuna Israelita para que la gente pudiera verlo. Y este inmueble, construido por un arquitecto muy importante que también ayudó en la construcción del Centro Deportivo Israelita, que fue Vladimir Caspe, un arquitecto muy importante que llegó e hizo otros complejos importantes también en México, y esa secundaria está, está Oye, muy ¿y tú padre. De ahí tienes salieron ese grandes discurso? personalidades, por ejemplo, como Cristina Pacheco. Lo tendría el lunes porque lo solicité Ok. y lo están buscando y el día lunes me lo entrega, ¿vale? Bueno, si nos lo mandas Igual para para ponerlo por publicarlo, aquí. si nos lo Listo, aquí están las fotografías. Esta es una fotografía ya, lo vemos claro, de Arturo Wolfowitz, que también estuvo involucrado en la inauguración de esta secundaria. Y acá hay otras fotografías que yo tampoco había visto. Esta con el busto de Albert Einstein, que está muy padre, me gusta mucho. Ahí sale Miguel Alemán también. La escuela Aquí sigue están otras, existiendo. esas que, claro, la escuela sigue en pie. De hecho, Deberíamos de buscar al muchas actual personas le director, tienen. ¿Mande? deberíamos de buscar al actual director y traerlo al programa, Ah, que nos diga claro. qué ha habido, qué ha habido en estos años que ha producido la escuela. Pues mentes muy brillantes salieron de ahí, como te lo decía hace un momento, creo que Cristina Pacheco salió de esa secundaria y la verdad es que tienen hasta, me parece ser un grupo de exalumnos y alumnos de esa secundaria que pues le tienen como mucho cariño, pues también a pesar del paso de los años y con el tiempo, el Consejo Mexicano de Mujeres Sionistas, Israelitas, perdón, siguió consiguiendo donativos y y haciéndose partícipe de las actividades que se hacían en la escuela. A ver, acá Ok. hay otra fotografía, Bueno, el tiempo que se nos está Arturo viniendo Wolfowitz me encima, caía muy bien. ¿Mande? el tiempo se nos está viniendo encima, pero te dejamos con la tarea de dejar, conseguirnos el discurso y a lo mejor conseguir un poco de exalumnos del colegio, darle Me parece vida que a la todavía hay historia. me parece que todavía hay instituciones de la comunidad que siguen laborando y trabajando con esta secundaria, igual que con otras más que también se ayudaron en esa época y que hoy en día se siguen ayudando, y lo hacen las voluntarias judeo-mexicanas, lo hace la Embajada de Israel, lo hace la WISO en diferentes aspectos con todo esto. Sí, claro, hay mucha participación de la comunidad en esta secundaria y la gente la quiere muchísimo, de hecho le tiene mucho cariño. Hay creo que hasta una página especial donde se platican de las anécdotas y de la historia de la escuela, y también hay un blog, entonces hay mucha gente que le tiene como mucha añoranza y muy buenos recuerdos. Sí, sí, hay por ahí en las redes. Bueno, pues con esa nota amable, con esa nota amable vamos a despedir el programa de hoy. Realmente el Sena Urena y lo de la escuela son buenísimos hallazgos. Muchas gracias por siempre iluminarnos y elevar el nivel de nuestro programa. Muchas gracias. Em, Gracias.
Gracias a, a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por habernos acompañado, a los creadores del documental que hubiéramos preferido no saber que existe, bueno, que no hubiera existido, a Mariana Bellini y a Gabriel Ventascal. Ojalá no hubieran tenido que hacer ese documental, pero gracias por haberlo hecho y espero que ustedes sigan explorando todos los temas que hemos tratado y presentado hoy, para lo cual les recomendamos que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Judaísmo Hoy MX y Judaísmo Hoy Shorts, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. También los invitamos a visitar y suscribirse al boletín de diariojudío.com y seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán más recursos, noticias, contenido relacionado con la comunidad judía, el mundo en general y su vida cotidiana. Y te recordamos a todos que los miércoles a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, hablamos de noticias de México y el mundo en nuestro canal de YouTube en Voces Hispanas MX. Escúchenos la próxima semana, escúchenos todos los días, claro. Escúchenos en nuestros shorts y muchas gracias, Judith, Isaac y todos los invitados que nos acompañaron hoy y todos los que nos escucharon. Muchas gracias y hasta la próxima semana.